Hernández. Ya para empezar, acuérdense que el tiempo es de 15 a 30 minutos. De 15 a 30 es el tiempo que deben tomar. Voy a empezar presentando pantalla. Sí. Vamos entonces a activar esto. Cuando yo le digo empiece, vayan organizándose. Ahora usted va a empezar. Vamos a poner el cronómetro. Profe, disculpa, no es 1 hora, porque somos 4 integrantes. No, acuérdense que la rúbrica es para todo el grupo. Es de 15 a 30 minutos. Es por el grupo. Imagínense que tomemos 1 hora. Es que usted había dicho que es 15 minutos por estudiante en el grupo. 15 minutos a 30 minutos todo el grupo. No pueden tomar tanto tiempo. Acuérdense que el tiempo es oro. Acuérdense que ustedes van a decir cosas puntuales, no van de 15 a 30 minutos. Te voy a poner el cronómetro. Ya puede iniciar. Buenas tardes, buenos días, profesores, estudiantes, todos. Hoy tenemos la oportunidad de presentar los elementos del grupo 16. Los estudiantes son Wilson Sánchez, Caroline Valdés, Alexandra Hernández y mi persona. Comenzaremos hablando de las generalidades del grupo 16. Diapositiva, por favor. Los elementos del grupo 16 están conformados por el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio y el polonio, que también se conoce como el grupo de los chalcógenos. Estos tienen 6 electrones en su último nivel de energía, siendo así su configuración electrónica NS2, NP4. Dentro de este grupo, el oxígeno, el azufre, el selenio se considera como los no metales, el telurio un semimetal y el polonio se considera como el único metal verdadero del grupo. Observando el diagrama 1, vemos que el punto de fusión y el punto de ebullición muestran tendencia ascendente, característica de los no metales. Y el polonio muestra tendencia descendente, característica de los metales. Diapositiva, por favor. Característica. En el oxígeno solo existen 2 formas alotrópicas gaseosas, que esta es conocida como el dioxígeno O2 y el trioxígeno O3. En el azufre vemos que existen muchas formas alotrópicas. Forma tanto largas cadenas como anillos. Pero también las formas más conocidas van desde 6 átomos hasta 12 átomos de azufre. También existen de 18 átomos y 20 átomos de azufre. El alótropo más estable y por lo tanto la que encontramos en la naturaleza es el ciclohexazufre. El segundo en ser descubierto es el ciclohexazufre, que es el S6. Esta se obtiene en un laboratorio acidificando una solución de tiosulfato. Y el ciclododecazufre es el segundo alótropo más estable. Una de las características que más se destaca es que todos son malos conductores de calor y también son aislantes eléctricos. Diapositiva, por favor. Las formas más estables del selenio y del telurio son semiconductoras. El selenio se puede encontrar en varias formas alotrópicas, pero las más conocidas son las formas amorfas, polvo y cristalino. Esta presenta en efecto fotoeléctrico que convierte la luz en electricidad. Además de su conductividad eléctrica, esta aumenta al exponerlo a la luz. Solo se conoce un alótropo del telurio, que es un semiconductor. Tiene aproximadamente 2 órdenes de magnitud inferior a la de los metales. Su conductividad eléctrica también aumenta al exponerlo a la luz. El polonio es un buen conductor eléctrico.
Esto tiene congruencia con las propiedades físicas de los metales. El conocimiento de la química del polonio y su compuesto es muy limitado, ya que hay una ausencia, ya que no poseemos un isótopo estable, y la dificultad de trabajar con el polonio 210, siendo el polonio 210 el isótopo que se dispone más fácilmente, el cual se produce a partir del bismuto 209, seguida de una desintegración beta del producto. Bueno, en 1934 se ha demostrado que cuando un átomo de bismuto 209 es bombardeado con un neutrón, esta libera una partícula beta que es un electrón, pero ese electrón no se encuentra en la órbita, sino ese electrón se encontraba en el núcleo, en el juego de los quarks. Por lo tanto, ese neutrón se transforma en un protón y el producto que se forma es el polonio 210. Una de las estabilidades que es del producto hace que sea muy radiactivo, ya que posee un núcleo demasiado grande y las fuerzas de interacción nuclear fuerte no es de tanto radio. Entonces la fuerza electromagnética puede hacer que se desprenda una partícula alfa del núcleo del átomo. Diapositiva. Los elementos que conforman este grupo tienen propiedades químicas similares. Una es que no reacciona con el agua, no reacciona con base a excepción del azufre, reacciona con ácido nítrico concentrado, excepto en el oxígeno, forma óxidos sulfuros, seleniuros, teluros con metales, y dicha estabilidad se va reduciendo desde el oxígeno al teluro. Con el oxígeno compone dióxido que con agua origina oxácido. El carácter ácido de los oxácidos disminuye a medida que se desciende del grupo. Los calcogenuros de hidrógeno son todos débiles en distribución acuosa y su carácter ácido aumenta a medida que se desciende del grupo. Las combinaciones hidrogenadas de estos elementos, excepto el agua, son gases tóxicas de olor desagradable. En el diagrama 2 vemos que el oxígeno acepta un par de electrones para adquirir la configuración electrónica de un gas noble, por lo tanto actúa con número de oxidación negativa. Pero al descender en el grupo de la tabla periódica, vemos que hay número de oxidación positiva, porque al descender en el grupo, los elementos aumentan de carácter metálico y los potenciales de ionización son más pequeñas. Entonces, estos elementos también se presentan en estado de oxidación positiva. El oxígeno existe abundantemente en la Tierra, en el aire, combinado en el agua, formando óxidos, hidróxidos y algunas sales. El azufre se presenta en abundancia tanto en estado elemental como combinado. El selenio y el teluro se encuentran libres y combinados, aunque con menor abundancia. Finalmente, el polonio se encuentra escasamente presente en la naturaleza en forma de sales. Siguiente. Buenos días. En esta parte podemos observar que vamos a hablar de las propiedades atómicas. Empezaremos con el oxígeno, mencionando las peculiaridades que este tiene, para luego poder explicar o comentar un poco sobre sus formas alotrópicas que tenemos, como observan en la esfera roja, que es el gas dioxígeno, y en el esquema de color azul, que no se observa mucho, el ozono. La primera peculiaridad que tenemos es la alta estabilidad de los enlaces múltiples. La segunda es la falta de compuestos en cadena, que este comportamiento se puede explicar postulando que el enlace oxígeno-oxígeno es más débil que sus enlaces con otros elementos. Por ejemplo, que la energía de enlace de oxígeno-azufre es de 2075 kJ/mol
que es casi 2 veces mayor que la del enlace oxígeno-oxígeno. Por esta razón es que el oxígeno trata de unirse a otros elementos en lugar de consigo mismo. Por otra parte, también podemos mencionar que la energía de enlace sencillo de azufre-azufre es de 270 kJ/mol. No es mucho en comparación con las de los enlaces que forma con otros elementos, lo que estabiliza la formación de cadenas en los compuestos de azufre. Por último, tenemos la tercera peculiaridad que mencionaremos, que es un dato curioso o un dato sobre este elemento, que es cómo se originó este compuesto. Pues en la atmósfera de un planeta, como sabemos, tiene hidrógeno, metano, amoníaco, dióxido de carbono, entre otros elementos. Y fue gracias al proceso de fotosíntesis que comenzó a convertir el componente de dióxido de carbono de la atmósfera primitiva en la atmósfera que conocemos hoy en día, rica en oxígeno. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora comenzaremos a hablar de los alótropos, de las formas alotrópicas del oxígeno. El dioxígeno, como pueden observar, es una molécula paramagnética, es un gas incoloro e inodoro que se condensa para formar un líquido azul pálido. Además, podemos mencionar que tiene una masa molar muy baja y una forma molecular no polar. Tiene puntos de fusión y ebullición muy bajos. Además, este gas no arde, pero sí mantiene la combustión. Y por otra parte, el oxígeno no es muy soluble en agua. Se dice que es una molécula paramagnética, porque como observamos en la imagen, en la esquina superior derecha, se puede apreciar que indica un orden de enlace neto de 2, en el que 6 electrones son de enlace y 2 electrones son antienlazantes. Y los 2 electrones antienlazantes tienen espines paralelos. Por esta razón, se dice que es una molécula paramagnética. Por otra parte, tenemos el trioxígeno, que también es llamado ozono, que es un alótropo del oxígeno termodinámicamente inestable. Es un gas de olor penetrante y es extremadamente tóxico. Es irónico porque el ozono es muy importante para la vida humana, ya que, como hemos estudiado en otro curso, forma una capa protectora que es crucial para la vida de nosotros, ya que nos protege de los rayos ultravioletas que provocan enfermedades muy graves en nuestro cuerpo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos observar la formación del oxígeno y la descomposición del ozono, que también se puede decir que es un mecanismo en el que observamos que en la primera reacción, la radiación ultravioleta de la longitud de onda más corta reacciona con el dioxígeno para producir oxígeno atómico. En la segunda reacción, podemos observar que el oxígeno atómico reacciona con el dioxígeno para dar ozono. Y en la tercera reacción, podemos observar que el ozono absorbe radiación ultravioleta de la longitud de onda más larga y se descompone para dar otra vez dioxígeno. Siguiente. También tenemos otros elementos, entonces oxígeno. El azufre, que presenta estas dos formas polimorfas, no son alótropos, pero tiene el alótropo más común en la naturaleza, que es el ciclooctazufre. Tiene un acomodo en zigzag de átomos alrededor del anillo y arriba de 95 grados este alótropo cristaliza para formar cristales que reciben los nombres de monocíclica y rómbica, que son los que pueden observar en las imágenes. La rómbica es una forma termodinámicamente estable a temperatura por debajo de los 95.5 grados Celsius. Su estructura básica forma 16 anillos de 8 átomos. Es un sólido cristalino, amarillo insípido, insoluble en agua,
pero soluble en sulfuro de carbono. Por otro lado, tenemos la forma poliforma monocíclica, que tiene similitudes y diferencias con las que ya acabamos de mencionar. Se forma a partir de la anterior por encima de 95.5 grados Celsius. Su estructura básica está formada por 6 anillos de 8 átomos. Es amarillo, insoluble en agua y también soluble en sulfuro de carbono. En el lado derecho podemos observar una reacción en la que mencionaremos que dentro de los muchos alótropos del azufre también podemos mencionar a el ciclo de hexazufre, el cual fue descubierto por primera vez en 1891. Se puede además sintetizar mezclando tiosulfato de sodio y ácido clorhídrico, que es lo que observamos en la reacción. También podemos añadir que se han sintetizado en definitiva alótropos de azufre con anillos de mayor tamaño, entre 6 y 20, y hay indicios de que existen otros alótropos con anillos mucho mayores. El más estable, además del ciclo octazufre, es el ciclo de decazufre. Sin embargo, el ciclo octazufre es el alótropo que se encuentra más exclusivamente en la naturaleza y que se produce en casi todas las reacciones químicas. Siguiente diapositiva, por favor. Por otra parte, tenemos al selenio, que es un metaloide que presenta, al igual que el azufre, varias formas alotrópicas. El primero es el selenio rojo coloidal, que está compuesto por moléculas CN. Después tenemos el selenio negro vítreo, formado con anillos CN, pero con la N muy grande. Es en su forma amorfa. Y por último, el selenio gris cristalino, que su estructura es hexagonal, la cual es la forma más común y análoga del azufre plástico. Como se puede observar en las imágenes, se puede observar que físicamente tienen ciertas diferencias, tanto de color como de forma. Siguiente diapositiva. También tenemos el telurio. El telurio presenta una única variedad alotrópica, que es el telurio gris, que se observa en la imagen. Este alótropo tiene más carácter metálico que el anterior que mencionamos. Además, el telurio es un elemento raro en la corteza terrestre, ya que prácticamente todo se evaporó al formarse el planeta Tierra, y solo quedaron trazas de él. Puedo mencionar que este fue descubierto por Franz Müller en un mineral combinado con oro en 1782. Por último tenemos el polonio. Este elemento muestra dos alótropos, el cúbico simple y el romboédrico, en los que cada átomo está directamente rodeado por 6 vecinos a distancias iguales, y ambos alótropos tienen carácter metálico. Gracias. Siguiente, compañero. Bien, ahora le hablaremos sobre la pérdida y la ganancia de los electrones dentro de este grupo. Con sus configuraciones de electrones NC2, NP4, los calcógenos están a 2 electrones menos que un nivel de valencia lleno. Así, en reacciones con metales tienden a adquirir 2 electrones adicionales para formar compuestos en el estado de oxidación -2. Esta tendencia es mayor para el caso del oxígeno, el calcógeno con mayor electronegatividad. Los calcógenos más pesados y menos electronegativos, ellos pueden perder 4 electrones NP o 4 electrones NP y 2 electrones NS para formar compuestos en el estado de oxidación 4+ y 6+ respectivamente. Al igual que con otros grupos, el miembro más ligero del grupo, en este caso el oxígeno, él difiere mucho de los demás con respecto al tamaño, la energía de ionización, la electronegatividad y afinidad electrónica, por lo que su química es bastante única. Ahora bien,
Dentro de este grupo, el alto valor de potencial de ionización y el alto poder polarizante de los cationes que reaccionan sobre los elementos del grupo 16, debido a su pequeño tamaño, hace que solo el polonio pueda ceder sus electrones para la formación de sales por el principio de efecto pantalla. Los otros elementos son muy electronegativos que por lo tanto no ceden sus electrones. Sin embargo, sí se conocen sales de cationes poliatómicas, como por ejemplo el sulfito de sodio y el tetraoxotelurato de potasio. También dentro de este grupo, para ganar electrones, ellos actúan como aniones binegativos, es decir, con carga de 2-, pero no mononegativos, ya que la mayor energía de Reich de los compuestos resultantes compensa el valor desfavorable de la afinidad electrónica. Dado que el tamaño del anión 2- crece conforme se desciende en el grupo, también lo hace más polarizable, de modo que los sulfuros, los seleniuros y los telururos poseen un marcado carácter covalente que aumenta en dicho sentido. Ahora, este proceso puede ser endotérmico o exotérmico. En este caso es exotérmico en cuanto a la primera afinidad electrónica para cada elemento del grupo 16. Este valor de energía puede estar sujeto al orbital ocupado o semiocupado, que para el caso del grupo 16 es un orbital semiocupado. También el valor de la afinidad electrónica nos informa de la tendencia a formar el anión, porque cuanta más energía se desprenda en su proceso de formación, más fácilmente se constituirá el anión. Ahora veamos el caso del oxígeno. En el oxígeno con número atómico de 8, aquí vemos que la afinidad electrónica del átomo de oxígeno es negativa, con menos 142 kJ por mol, y la del anión mononegativo formado es positiva, con 780 kJ por mol. Esto nos deja ver que la segunda afinidad electrónica para un elemento siempre es positiva, porque las repulsiones interelectrónicas son mayores que la fuerza de atracción por el núcleo. No obstante, en los compuestos iónicos en los que participa el oxígeno, es común encontrarlo en forma de ion óxido con carga de 2-, que se encuentra estabilizado por los cationes vecinos. Siguiente diapositiva. Ahora hablaremos un poco más del estado de oxidación. Si exceptuamos el oxígeno, vemos que hay patrones en los estados de oxidación de los elementos del grupo 16, porque por ejemplo encontramos todos los estados de oxidación pares desde 6+, pasando por 4+, y 2+, hasta 2-. La estabilidad de los estados de oxidación 2- y 6+ va disminuyendo al bajar por el grupo, mientras que la del estado 4+ aumenta, como sucede en muchos grupos. Las tendencias no son tan regulares como nos gustaría que fueran. Por ejemplo, los ácidos que forman átomos en el estado de oxidación 6+ son el ácido sulfúrico y el ácido selénico. En la pantalla vemos dos diagramas. Estos diagramas son los llamados diagramas de Frost. Esta es una representación de la energía libre estándar de formación frente al número de oxidación. De esta forma, el estado de oxidación más estable corresponde a la especie situada más abajo en el diagrama de Frost. El diagrama de la derecha representa el diagrama de Frost para el grupo en general. Aquí vemos que según la configuración electrónica, esta sugiere que el número de oxidación máximo es 6+, mientras que el oxígeno nunca alcanza este estado de oxidación ni el estado de oxidación 4+. Al ser el elemento más electronegativo junto al flúor, por ejemplo, el estado de oxidación más frecuente es el 2-. Los otros elementos alcanzan estados de oxidación más altos en ciertas circunstancias. El azufre, por ejemplo, forma compuestos estables con número de oxidación 2- y 6+. El diagrama que está hacia la derecha es para el caso del azufre específicamente. Aquí vemos que el azufre tiene una gama de estados de oxidación, como lo mencioné anteriormente. Estado de oxidación pares también, que va desde 6+ hasta 4+, pasando por 2+ a 2-. En la gráfica, la energía libre comparativamente baja del ion sulfato en solución ácida indica que el ion es un oxidante débil, mientras que en solución básica, como es habitual para los 8 ácidos, el ion sulfato es totalmente no oxidante y es la especie termodinámicamente más estable del azufre. En el diagrama también vemos que una solución ácida del estado 4+ tiende a reducirse, mientras que en una solución básica tiende a oxidarse. El elemento mismo, por lo general, se reduce en entornos ácidos, pero se oxida en una base. La gráfica también nos muestra que el ion sulfuro en una solución básica es un agente reductor relativamente fuerte, pero que el sulfuro de hidrógeno
es una especie termodinámicamente estable. Siguiente diapositiva. Ahora hablaremos sobre la compartición de los electrones dentro de este grupo. Dentro de este grupo caben dos posibilidades, la formación de dos enlaces sigma y la formación de un enlace sigma más 1pi. El segundo caso solo se da cuando los átomos implicados son de pequeño tamaño, o en todo caso uno de ellos de tamaño moderado, ya que la eficacia del traslapo lateral de orbitales de los enlaces pi decrece muy rápidamente conforme aumenta la distancia internuclear, mientras que la eficacia del solapamiento frontal de los enlaces sigma lo hacen más lentamente. Una vez más queda claro la peculiaridad del oxígeno en comparación con los del resto del grupo. Ahora bien, a partir de la tabla y de la gráfica podemos ver que si consideramos que la energía de un doble enlace consiste en la energía del enlace sencillo más la energía del segundo enlace, vemos que la formación de dobles enlaces redunda en una ganancia considerable de energía para el caso del oxígeno, pero muy poca para el azufre y el selenio. Esta diferencia explica la falta de formación de enlaces múltiples por los otros miembros del grupo. Siguiente. Ahora conoceremos el nivel de valencia para el grupo 16. Pues ellos presentan pares de electrones libres. Estos pares de electrones libres pueden utilizarse para un tercer enlace covalente dativo, es decir, un tercer enlace covalente coordinado. También esto... Debe activar tu cámara. Ya la aprendí, profe. No se ve. Y tienen que apurarse porque ya le faltan solamente 6 minutos para alcanzar los 30 minutos. Así que no puede demorar mucho. Listo. Sí, ahora sí. ¿Puedes seguir? Listo. Bueno, continuamos con conociendo el nivel de valencia para el grupo 16. Pues en el grupo 16 los elementos presentan pares de electrones libres, los cuales pueden ser utilizados para un tercer enlace covalente dativo, es decir, un tercer enlace covalente coordinado. Y también estos tienen un efecto sobre la fortaleza del enlace. ¿De qué manera? De dos maneras. Primero, de dos maneras, lo puede debilitar y lo puede fortalecer. Debilitándolo de manera que los átomos sustituyentes contengan también pares de electrones libres. De ahí el nombre que estos pares de electrones libres pues tengan el nombre de números estéricos también. Y lo puede fortalecer con átomos sustituyentes que contengan orbitales vacantes donde puedan alojarse estos pares de electrones libres. Entonces, obviamente, aumenta la energía y se fortalece el enlace. Ellos pueden ampliar su octeto con excepción al oxígeno, información que ya sabemos gracias a la explicación del principio de singularidad, donde se explica que claramente el oxígeno no cuenta con orbitales para ampliar su octeto. Entonces, al emplear los octetos, actúan como hipervalentes. ¿De qué manera lo hace? Pues es gracias a estos orbitales a su disposición espacial, donde el solapamiento de pi es mejor que en un solapamiento pp. Y continuamos con el estado natural. En el caso del oxígeno, es el elemento más abundante en la Tierra y como molécula de oxígeno se encuentra en la atmósfera ocupa un 21% de volumen. Y también combinado con agua forma óxidos y oxosales. También en condiciones ordinarias, ya vimos los alótropos que presenta oxígeno y ozono. Y conozcamos un poquito más acerca del enlace covalente en los compuestos que forma. El enlace covalente en los compuestos que forma, por ejemplo, para la molécula de agua, tiene un ángulo de enlace de 104. Muy diferente al esperado de 109.5. ¿Cómo se puede explicar esto? Pues tenemos una explicación con base al modelo de densidad electrónica, que sencillamente expone que los pares de electrones libres ocupan mayor espacio que los enlazantes, de esta manera disminuyendo el ángulo de enlace. Pero no nos podemos quedar con solo esta explicación. ¿Por qué razón? Porque al ver moléculas como dióxido
dióxido de cloro y difluoruro de oxígeno, vemos que para la primera presenta un ángulo de 103 y la segunda presenta un ángulo de enlace de 111. Entonces, estas diferencias no se pueden explicar con el modelo expuesto. Para esto se recurre al modelo de hibridación y a la llamada regla de Venn. ¿Cómo utilizamos estos dos conceptos? Pues bien, el modelo de hibridación nos dice el grado mezclado de orbitales atómicos parciales y que algunos enlaces covalentes presentan mayor carácter S y otros menor carácter S. Entonces, ¿de qué dependerá de que unos presenten mayor carácter S y otros mayor carácter P? Entra en juego lo que ya mencionamos, la regla de Venn, que ella nos dice que los orbitales, los átomos sustituyentes electronegativos prefieren orbitales híbridos con menor carácter S y los sustituyentes que son electropositivos prefieren orbitales híbridos con mayor carácter S. Y de esta manera se puede explicar el ángulo de enlace. Por ejemplo, para la ya mencionada molécula de difluoruro de oxígeno, entonces el orbital, como presenta menor carácter S, los orbitales serían orbitales P puros del oxígeno, y que va a tender entonces a un ángulo de enlace de 90 grados. El azufre. El azufre se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza como elemento aislado, por lo general en restos en depósitos volcánicos, y también en minerales se presenta como sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre. De no ser el sulfuro de hidrógeno, pues vemos que es un análogo de la molécula de agua y es congruente porque se espera el ángulo de enlace va disminuyendo. En el ángulo de enlace va disminuyendo a medida que avanzamos al grupo, avanzamos por debajo. A medida que avanzamos en el producto, la sal de cloruro de potasio y el producto principal, que es el dioxígeno. Pero al ser los cloratos explosivos se busca una ruta mucho más segura, y es esta ruta la descomposición catalítica de peróxido de hidrógeno acuoso. Y aquí vemos la reacción donde da agua y oxígeno. El azufre se obtiene a partir de grandes depósitos naturales por fusión y por oxidación de hidrogeno de azufre o por reducción de azufre. La reducción de azufre puede ser debido a una reacción bacteriana donde la bacteria actúa como reductor y reduce el sulfato al dióxido de azufre, produciendo el azufre y agua. Y el teluro se obtienen normalmente como subproductos de los polvos que se producen en las cámaras de combustión de las fábricas que benefician minerales sulfurados, así como también de los barros que se forman en las cámaras de plomo, que es esta cámara que se utiliza para la fabricación de ácido sulfúrico. Y el polonio se obtiene principalmente en los productos de desintegración de radón, obteniendo el polonio 118 y el polonio 114. El primero tiene una vida de 3 minutos y el segundo tiene una vida de 0,16 milisegundos. Entonces se expone una vez más la inestabilidad de este elemento. Y también por una reacción ya explicada anteriormente en los mecanismos de reacción, porque es la irradiación de bismuto 19 dando como resultado el polonio 210 con una vida de 138 días, el cual emite radiaciones alfa. Los anteriores también emiten partículas alfa, que no son tóxicas externas, pero sí cuando entran en el cuerpo humano se convierte en un tóxico para la salud. Carácter metálico en el grupo 16. Vemos que este grupo se encuentra en el extremo derecho de la tabla periódica, que por lo tanto es fundamental no metálico. Por lo tanto, hay una transición paulatina que se hace desde la parte alta
del grupo que es de carácter covalente y hasta la parte baja del grupo que es de carácter metálico. Nuestra clasificación del poloidino como metal se confirma por su baja resistividad eléctrica. A continuación se muestra una gráfica que muestra el carácter metálico del grupo 16 que lo vemos acá. A medida que se aumenta el radio atómico, los electrones de valencia están más alejados del núcleo, que por lo tanto están más retenidos con menor fuerza en el átomo, aumentando su carácter metálico. Sin embargo, si recorremos un periodo hacia la derecha de la tabla periódica, entonces se agrega en el núcleo un protón en el cuerpo, ahora más positivo, por el cual atraen con más fuerza los electrones de valencia, reduciendo el tamaño atómico. Esto trae por consecuencia la disminución de carácter metálico. Si comparamos con la resistividad eléctrica, vemos que también cumple con el grupo 16. El polonio se clasifica como un metal porque tiene baja resistencia eléctrica, de unos 43 microohmios por centímetro, mientras que el telurio es un semimetal, tiene 1.000.000 de microohmios por centímetro, y el selenio, un no metal, tiene 10.000 billones de microohmios por centímetro, utilizando la escala larga numérica. Listo. La reactividad. Para el oxígeno no se quema, pero mantiene la combustión. Y de sus dos formas alotrópicas, el ozono presenta mayor reactividad. Entonces aquí se pone en manifiesto que las características químicas depende de cómo se encuentra este elemento en la naturaleza. En el caso de donde mantiene la combustión, el oxígeno reacciona con casi todos los elementos de la tabla periódica, excepto con los metales nobles, como el platino, y los gases nobles. El azufre, con el hidrógeno y los metales, forma los sulfuros, que cuando se eleva a temperatura destaca el disulfuro, una pequeña porción el tiosulfato del azufre en el tiosulfato, ¿de cuánto es? ¿De cuánto es el estado de oxidación del azufre en el tiosulfato? Acuérdense que en común tienen el sulfato con el tiosulfato. Es lo mismo. El sulfato, el anión sulfato es igual al anión tiosulfato. No, no es lo mismo, porque la misma palabra le dice, en el tiosulfato, un oxígeno ha sido sustituido por un azufre, tiosulfato. Entonces, ¿qué estado de oxidación tiene menos? ¿Ya lo tiene? ¿Jóvenes? Ángel lo tiene. Ángel. Sería 4 más. 4 más, todos están de acuerdo. Pero acuérdense que o sea, 4 más es la carga que aportan los dos azufres. Por lo tanto, el azufre que está 4 más entre 2, ¿cuánto es? 4 más entre 2, ¿cuánto es? 2 más. Sí. Pero en el ciclo azufre, ¿qué oxidación tiene el azufre? En el ciclo azufre. Acuérdense, ustedes mostraron que la forma más estable es que las formas alotrópicas del azufre son en cadenas, forma de cadenas y de anillos. Y la forma más estable es la octa, pero ella ahí es la ciclo azufre. Que esta oxidación tienen todas las sustancias en estado elemental, independientemente, es formado por moléculas diatómicas, por moléculas atómicas. Sería cero.
Sería 0. ¿Y qué estado? Ahí también se forma el dióxido de azufre. Y en el dióxido de azufre, acuérdense que ustedes están dando química de la Tierra con la profesora Laila Barragán. ¿Qué particularidad tienen ahora estas emanaciones del volcán de la isla Canaria? ¿Qué está emitiendo? En grandes cantidades. Dióxido de azufre. Los volcanes emanan dióxido de azufre. Entonces, ¿qué esta oxidación tiene el dióxido de azufre, el azufre en el dióxido? Sería 4 más. Ahí sí es 4 más. Y ven que de un estado de oxidación se están formando 2 estados de oxidación. ¿Cómo se le llama ese tipo de reacción? Donde a partir de un estado de oxidación que debe ser termodinámicamente inestable, y eso lo pueden visualizar en el diagrama de Prost, que muestra la estabilidad termodinámica de los estados de oxidación, es inestable, porque de ese estado de oxidación, 2 más en el tiosulfato que tiene el azufre, dismuta, es una reacción de dismutación o desproporción. Se forma 2 especies de azufre con estados de oxidación distintos, pero que son termodinámicamente más estables, que es el estado de oxidación 0 en el hexacicloazufre y 4 más en el dióxido de azufre. Por eso les decía, cuando están visualizando estas presentaciones, tienen que buscarse esos detallitos, y es así como se van a lucir. No mencionen muchas cosas que son repetitivas, porque eso no los ayuda ni a enriquecer ni a lucirse ustedes en su presentación. Bueno, no hay mucho tiempo, así que tenía muchas otras preguntas, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, bien, dejen de compartir pantalla. Vamos al segundo grupo. El voluntario era el grupo del joven. Voy a buscarla. El tiempo apremia, joven. Yo se los dije. El tiempo apremia. Tienen que ser concisos. Sería el grupo 2 de Belén Hernández. El grupo 2. Profesor, es que le quiero comentar que la compañera Zuleika está teniendo problemas con la lluvia y se le está yendo la luz. Entonces no queremos perjudicarla. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Acuérdense, mira, yo les comento, porque ustedes a veces se pierden. Miren, nosotros de clase que tenemos nada más el miércoles 24 y el miércoles 1 de diciembre, porque el 29 yo creo que es libre, por el día puente del 28 de noviembre, que este año se celebran los 200, el bicentenario de la separación de Panamá de España. Entonces mira todos los grupos que faltan. Entonces ningún voluntario, por eso yo les dije, tienen que ser 5 grupos voluntarios. Yo se los dije, jóvenes, pero yo no sé qué les pasa a ustedes, yo no sé qué ustedes creen que es la universidad. La universidad no es una secundaria, la universidad son estudios superiores. Tienen que cambiar el chip. La universidad no es la secundaria, no es una escuela. Entonces, otro grupo voluntario, pues, si no llegó la... Profesor, tengo una consulta con respecto a lo del tiempo de presentación, porque es que yo se lo había consultado en el grupo y usted en el grupo me dijo de que era 15 minutos por persona. No, entendí mal porque es lo que pasa. Yo no sé cuál es le voy a mostrar, yo no sé la que le llegó a ustedes,
pero yo tengo aquí impresa la rúbrica y dice clarito de 15 hasta 15 a 30 minutos el uso del tiempo. El uso del tiempo no puede ser 15 minutos por estudiante porque ahí se me fue la olla, porque imagínense, por 15 por 5 integrantes, más de una hora. Eso no puede ser. En 15 minutos, si ustedes resumen, ustedes pueden expresarse bien. Es que ustedes comienzan a decir lo mismo, tienen que abreviar, sintetizar, decir las cosas claritas y ya, y pasar a otro, y no repetir cosas tan obvias, sino explicar cosas que son relativamente complejas y que usted le están dando una explicación. Profe, pero es que hubo un malentendido porque en WhatsApp usted había dicho que era por estudiante. No tienen que reformularlo, tienen que reformular esas presentaciones, porque entonces ¿cuándo vamos a terminar? Si ustedes son un poco de estudiantes. Por eso fue Profesor, el profesor que el primer grupo se extendió tanto. Bueno, lo que se puede hacer, este grupo no se le baja nota, pero ya los otros, ya está clarito que ustedes tienen que resumir y no pasarse de los 30 minutos. Ok, los 30 minutos sería para poder obtener los 5 puntos, entonces. Son 5 puntos. Ahí se les puso 5 o 10 puntos. Bueno, voy a buscar espérense un momento, voy a buscar la que yo le envié. Voy a buscar. Lo que yo veo, jóvenes, es que ustedes creen que la universidad es una secundaria. Voy a buscarla donde yo le colgué en el aula virtual. Ya todo el tiempo que ya se perdió, porque ustedes, todo es así, la mala organización. Yo se lo estoy, desde el principio del semestre yo le mencioné esto de esta presentación. No quieren estudiar para los parciales. Si tienen que presentar, ustedes creen que no, ustedes tienen que seguir indicaciones, jóvenes. Tienen que seguir indicaciones. Vamos a poner aquí. Es que voy a ver que yo les puse. Lo que yo estoy viendo que vamos a tener que por fuera que ustedes digan las presentaciones, porque en el tiempo de clase no vamos a. Esto no es decir algo por decir, esto no es. Claro, yo creo que esta es la única materia que ustedes dicen charla, ¿no? Jóvenes. Sí, profesor. No, profe. No, Sí, no, profe. Acuérdense que esta es la materia con más contenido. Ustedes, además, no, pero la inorgánica es tan extensa que nosotros no podemos estudiar todo, yo dándole clase de todo, porque no llegamos a. Aquí está. Ay, sí. Es lo que pasa, jóvenes, que yo cambié esto. Yo estoy viendo otra rúbrica. Ya yo sé lo que pasó. Yo tengo otra rúbrica. Es que esto yo lo cambié. Yo lo cambié.
Y claro, ahora esto valen 10 puntos. Mira lo que yo les digo. Lo que se le va a evaluar son extensión y jerarquización de ideas, ¿verdad? Entonces, para ahí que cumplan los 10 puntos, es breve y completo, distingue la idea principal de las secundarias, ¿verdad? En la comprensión, 10 puntos, refleja, con 10 puntos, ¿eh? Refleja la comprensión del tema, elimina contenido innecesario y o redundante. Luego, en la presentación de las diapositivas contienen la información pertinente, la estructura de las diapositivas es correcta. Luego, el lenguaje oral y ortografía no presenta errores de lenguaje y ortografía. Luego, en respuestas a las interrogantes, responde satisfactoriamente. Y en último, uso del tiempo hasta 15 a 30 minutos por el grupo. Así que yo les voy a tener que enviar esta rúbrica. Así que bueno, ese fue un error que estaba. Entonces, por el día de hoy, bueno, ya ustedes van a reformular para el día miércoles. Ya a este grupo les voy a poner sería para ayudarlo, y que fue el grupo voluntario, tiene los 60 puntos. Tiene la totalidad del grupo de la presentación. Ya los que vayan presentando el día miércoles, entonces deben cumplir con la rúbrica que les voy a enviar. Tienen que reformular todo de 15 a 30 minutos el tiempo. ¿Y qué es lo que se le va a evaluar? Es una menor cantidad de puntos, ¿ah? Extensión y jerarquización de las ideas. La comprensión, yo tuve que reformular eso porque yo les envié una que yo utilicé al principio, pero esto que va, no daba mucha confusión. Presentación de las diapositivas, lenguaje oral y ortografía, porque vi que ahí en una de las tildes estaban mal, en lo que era dioxígeno, trioxígeno, la tilde, ¿dónde está? ¿Dónde lleva tilde dioxígeno? ¿Jóvenes? En la U. Dioxígeno, ¿dónde lleva la tilde? Independientemente. En la I. En la I. Pero yo creo que era Alexandra o la diapositiva que explicó Carola, esas tildes estaban mal. Entonces, las diapositivas tienen que ir sin errores de ortografía. Entonces, yo les voy a enviar esta rúbrica, se la voy a cargar nuevamente, ¿verdad? Voy a eliminar esa que está allí y le voy a enviar la correcta. La correcta que... Entonces sería, lo que se les va a evaluar ahí es extensión y jerarquización de ideas, comprensión, presentación de las diapositivas, lenguaje oral y ortografía, respuesta a las interrogantes y uso del tiempo. Y yo se los dije, si ustedes dicen una buena presentación, esto de respuesta a la interrogante se da, o sea, se le colocan todos los puntos y no se le hacen preguntas. Entonces tienen que visualizar eso también. Fíjense que está en una universidad, no es una secundaria. La Universidad de Panamá no es un escuelón, no es una escuela grande, no. Es una universidad. Entonces vamos a, ya les dije, no vamos a penalizar el grupo del día de hoy, porque sería injusto, y premiando su valentía, su voluntad, y que fueron voluntarios, bueno, su voluntad, vamos a darle los 60 puntos. Entonces son 10, 20, 30, 40, 50, 60. Claro, si cumple con todo esto que ya les dije, en extensión y jerarquización de ideas, es breve y completo. Breve, mire, breve y completo. Distingue la idea principal de las secundarias. Luego, en la comprensión, refleja la comprensión del tema. Elimina contenido innecesario y o redundante, o sea, repetitivo.
Luego, en la presentación de las diapositivas contienen la información pertinente. La estructura de las diapositivas es correcta. Luego, en el lenguaje oral y ortografía, ahí vi que en algunos casos no se le escuchaba casi. Había mucha interferencia. No presenta errores de lenguaje y ortografía. Y en la respuesta al interrogante responde satisfactoriamente y en el uso del tiempo lo respeten de hasta 15 a 30 minutos. Vieron que ahí de lo de las partículas, porque los núcleos cuando son inestables energéticamente tratan de disminuir ese número de nucleones, es decir, de partículas que hay en el núcleo. Y es lo que hacen. Él habló de la fuerza, ¿verdad? La fuerza entre las partículas, o sea, que hay una distancia entre esas partículas, no es que estén en contacto directo. Bueno, ¿alguna pregunta? Si hay otro grupo y dice la charla, y claro, igual que el grupo anterior, no le podemos evaluar estrictamente porque hubo esta confusión. ¿Alguien quiere ir de voluntario? Claro, ahora hagan el resumen. ¿Se les hace difícil? Profesor, creo que nuestro grupo desea ir. ¿Cuál es el grupo de ustedes? Somos de los grupos de los metales del grupo 2. ¿Nombre? Howe, profesor. Goyu Howe. Melanie García. Christopher Castillo. Vaya, voluntario. Sí. Ya, pueden activar su cámara. Ya, pueden empezar. Son 4 integrantes. Francisco Cascante, está activado su cámara. Bien, Alex O también. Melanie García, ya la veo también. Y Christopher Castillo. Christopher Castillo es el que tiene la camisa, el suéter blanco. ¿Ah? Bien, ya pueden empezar. Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros, los integrantes del grupo conformado por Francisco Cascante, Wow Yu, Howe o también Alex, Melanie García y Christopher Castillo, tenemos el gusto de presentarles nuestra charla sobre los grupos 2 de la tabla periódica, también conocido como los metales alcalinoterrios. Y pues dentro de esta charla dividimos el contenido en 9 temas: la abundancia, extracción y usos, propiedades físicas, los metales, haluros, óxidos, peróxidos, hidróxidos, sales oxoácidos, iones complejos en disolución acuosa, complejos con ligandos amino o alcoxi, y por último las relaciones diagonales. Ok. La abundancia del berilio. El berilio se encuentra principalmente en forma del mineral berilo, el cual es un ciclosilicato. Un ciclosilicato es la unión de 3 o más tetraedros de silicato por sus vértices, formando un anillo cerrado, el cual puede ser simple o doble.
El berilo se encuentra formado de berilio y aluminio, el cual tiene la fórmula Be3Al2Si6O18. También se puede encontrar el berilio en otros minerales naturales y en piedras preciosas como lo son la esmeralda y la acuamarina. Siguiente. Por otro lado, el magnesio es el octavo y el calcio el quinto elemento más abundante en la corteza terrestre. Y el magnesio el tercero más abundante en el mar. Los elementos magnesio, calcio, estroncio y bario se encuentran ampliamente distribuidos en minerales como sales disueltas en el agua del mar. Algunos de estos minerales son la dolomita, la magnesita, la olivina, la carnalita, la celestita, la estroncianita, el yeso y la baritina. La abundancia de manera natural para el berilio, estroncio y el bario es mucho menor que para el magnesio y el calcio. Siguiente. Siguiente. La abundancia de radio. Esta se encuentra estrechamente relacionada con la presencia del uranio y del torio, los cuales pueden variar en los distintos tipos de rocas, minerales y sedimentos. Siguiente. La extracción de los minerales. Entre los metales del grupo 2, solo el magnesio es fabricado a gran escala. Por ejemplo, la dolomita se descompone técnicamente de una mezcla de óxido de magnesio y de óxido de calcio. El óxido de calcio es reducido con hierro silicio en recipientes de níquel y el magnesio es eliminado por destilación al vacío. Ahí se puede ver la reacción. Siguiente. El berilio es obtenido a partir del berilo, el cual es calentado en fluorosilicato de sodio, extrayendo así el fluoruro de berilio que se forma, el cual es soluble en agua y este se precipita en hidróxido de berilio. Entonces el berilio se produce por reducción de fluoruro de berilio o por electrólisis de cloruro de berilio fundido en cloruro de sodio. Siguiente. La producción de calcio es por la electrólisis del cloruro de calcio y el fluoruro de calcio fundido, mientras que el estroncio y el bario se extraen por reducción de los óxidos correspondientes con el aluminio o por la electrólisis de MCl2. Siguiente. El radio, como es un producto que se extrae de la descomposición del uranio, se puede encontrar en todas las minas de uranio de forma natural y también se puede obtener de los residuos radiactivos del uranio. Siguiente. Sus usos. El berilio se utiliza en la fabricación de los fuselajes en aviones de alta velocidad, misiles y en satélites de comunicación. Y ya que este posee una baja densidad electrónica, puede absorber la radiación electromagnética siendo utilizado para las ventanas de las cámaras de rayos X. Siguiente. Los principales usos del magnesio son en aleaciones de magnesio-aluminio que son capaces de impartir una mayor fuerza mecánica y resistencia a la corrosión. También son utilizados en los fuselajes de aviones, automóviles y herramientas ligeras. Y se pueden utilizar en bengalas, fuegos artificiales y en algunas aplicaciones médicas. Siguiente. El calcio posee una peculiaridad que es que tiene múltiples compuestos que tienen más usos que el mismo metal, los cuales van desde el tratamiento de agua, la industria de vidrio, la industria del cemento y la industria del pavimento. Siguiente. El estroncio se utiliza para la fabricación de la placa de vidrio en tubos de rayos catódicos en televisores a color, los cuales sirven para detener las emisiones de rayos X. Aparte de esto, tiene la ventaja de mejorar la imagen del televisor y la calidad.
Otro de sus usos puede ser para crear imanes cerámicos de ferrita y pirotecnia. ¿Siguiente? El bario sirve como un material suplementario para la de fluidos en la perforación de pozos de petróleo o de gas. También en una cantidad más pequeña sirve para detener el paso de los rayos X y por eso es usado en las radiologías para ver el tubo digestivo como una papilla de bario. Siguiente. El radio tiene como varios usos. Por ejemplo, puede ser mezclado con berilio para formar una fuente de neutrones que se utiliza en experimentos físicos. El cloruro de radio se usa en medicina para producir radón, que es un tratamiento contra el cáncer. Y en la antigüedad se usaba de manera errónea, ya que no se conocían sus efectos de la radioactividad. Se usaban en mezcla de pasta de dientes, chicles, cremas y hasta en pintura. Siguiente. Aquí se pueden observar las propiedades físicas, algunas de las propiedades físicas de estos elementos, y voy a señalar algunos puntos de la tabla. La tendencia general en los valores decrecientes de la primera energía de ionización y la segunda energía de ionización es que al bajar en el grupo se rompe con el aumento al pasar de bario a radio. Este atributo al efecto se debe al efecto termodinámico del par inerte 6s. Aparte de esto, también los elementos de la tabla 2 del grupo 2 se pueden distinguir mediante ensayos Hayama. Entre estos se encuentra el calcio, el cual puede ser rojo anaranjado, el estroncio, que puede ser de color carmesí, y el bario, que puede ser verde manzana. Los isótopos radioactivos. El berilio cuenta con el isótopo radioactivo berilio 10. El magnesio cuenta con 3 isótopos radioactivos, que es el magnesio 24, magnesio 25 y magnesio 26. El calcio cuenta con únicamente el isótopo radioactivo calcio 41. El estroncio cuenta con el estroncio 90, que es el radioactivo. El bario cuenta con el bario 130 y el radio cuenta con el radio 223, 224, 226 y 228. Siguiente. En aspectos, de todo este grupo, el berilio y el magnesio son metales grisáceos, mientras que los demás son blandos y de color plateado. Estos son maleables, dúctiles y bastante quebradizos. Y al aire su superficie brillante de estos metales se empaña rápidamente. Algunos ejemplos de reactividad de estos metales serían que, por ejemplo, el berilio y el magnesio se pasivan y son inertes cinéticamente al oxígeno gaseoso y al agua a temperatura ambiente. Por otro lado, la amalgama de magnesio libera hidrógeno gaseoso del agua. Ya puede finalizar para que le dé oportunidad que los demás compañeros hablen. Así, Ya que... No se preocupe, bueno, sí, ya. Vaya. Continúen. Sí. Acuérdense que todos tienen que hablar. Ok, aluros. El aluro de berilio, tenemos el primer caso, que es el difluoruro de berilio, como se encuentra en la imagen 4,1,1. Entonces, se puede obtener a partir de la descomposición térmica del tetrafluoroberilato de amonio, y a la cual ese compuesto se puede formar a partir de la ecuación 4,2 por la reacción del óxido de berilio con amoníaco y un exceso de ácido fluorhídrico. Y como el difluoruro de berilio es muy soluble en agua, entonces cuando hace la hidrólisis con el agua, se forma un complejo que es el tetraaqua de berilio. Y en la ecuación 4,4 es una reacción en general para obtener el cloruro de los metales del grupo 2, porque cuando se intenta deshidratar el complejo, no se obtiene cloruro, sino que se obtiene hidróxido, como se presenta en la ecuación 4,5. Al igual, el difluoruro de berilio anhidro se puede obtener a partir de la ecuación 4,4, solo que en vez de usar tetracloruro de carbono, sería tetrafluoruro de carbono. Y como aparece en la ecuación 4,5, cuando se intenta deshidratar el berilio, no se obtiene el cloruro, como uno desea, sino que se obtiene el hidróxido, así como aparece en la figura 4,1,2. Siguiente, por favor.
Luego hablaremos del dicloruro de berilio. En la figura 4,1,3 el berilio está en estado gaseoso y es de monómero, entonces tiene una hibridación de sp y por lo tanto tendría una geometría lineal. Debajo, en la figura 4,1,4 tenemos a una temperatura un poquito más baja, cuando el berilio, el dicloruro de berilio todavía se encuentra en estado gaseoso, puede encontrarse de la forma dímero, y entonces lo que ocurre es que una molécula de cloro con uno de los pares de electrones libres se le dona al berilio, y el berilio solo proporciona el orbital P vacío, que tendría una hibridación de sp2, por lo tanto tendría una geometría de trigonal plana. Y a una temperatura todavía más baja, cuando el cloruro de berilio se encuentra en estado sólido, como aparece en la figura 4,1,5, tiene una hibridación de sp3. Abajo, en la figura 4,1,6, muestra parecido el comportamiento como la figura a la izquierda, que viene otra molécula de otro ion de cloro, se le dona un par de electrón al berilio y así se forma 4 enlaces con el berilio, y para el berilio tendrá una hibridación de sp3 y cambia de trigonal plana a tetraédrica. Una de las aplicaciones de los metales del grupo 2 es utilizarlo como desecantes. Tenemos 3 clasificaciones, que son agentes para presecado de disolventes, agentes desecantes que reaccionan de manera irreversible con el agua, y agentes desecantes para uso en desecadores y tubos desecantes. Entonces, en el caso para disolvente, los últimos dos, que son los sulfatos de magnesio y sulfato de calcio, son mejor por su eficaz e inerte, que no reacciona con el disolventes. Para los alcoholes se utiliza generalmente desecantes que contiene calcio y magnesio, y para hidrocarburos éteres se utiliza el tetrahidruro de litio de aluminio, pero no se utiliza para alcoholes porque el tetrahidruro de litio de aluminio a la vez es un agente reductor fuerte que puede reducir el alcohol a un alcano. Entonces, y para último, para los desecadores y tubos desecantes hay el cloruro de calcio, hidróxido de potasio, el óxido de fósforo 5 y sulfato de calcio. Siguiente, por favor. Siguiente. Okay. Haluro de magnesio, calcio, estroncio y bario. En la tabla 4,2,1 se presenta la geometría molecular de los enlaces, ¿no? Hay un error en la imagen donde dice solamente la B es berilio, no boro. Entonces, para el berilio y el magnesio, no importa con cuál halógeno se forma la sal, van a tener geometría lineal. Entonces, a partir del calcio hasta el bario va a tener otra geometría, apariencia como el cuasilineal y el angular. Una molécula es cuasilineal cuando el ángulo de enlace es mayor de 20 grados, pero su energía no es mayor de 4 kJ por mol. Entonces, la explicación para esto hay 2 factores. El primero se encuentra en la figura 4,2,1, que es la polarización inversa. Es cuando un catión es polarizable por un anión y es polarizado, cambia un poco sus enlaces, ¿no? Entonces, como dice en la imagen, la flexión aumenta al aumentar la polarización del ion metálico. Siguiente, por favor. La otra explicación es debido a que el calcio, estroncio y bario tienen disponibilidad de orbitales D. En la figura 4,2,2, que es para es una fórmula en general para el magnesio y el berilio, que ellos solamente tienen orbitales S y P, por lo tanto ellos pueden tener una geometría lineal y se da muy bien el solapamiento para formar los enlaces. Sin embargo, en la figura de 4,2,3, que es la que está debajo, tenemos que la figura, la parte que está encerrada en rojo no son 2 orbitales P, sino un orbital D. Entonces, la geometría de la molécula tiene que ser angular para poder dar el solapamiento entre el metal con los halógenos. En la figura 4,2,4 le presenta más claro lo que viene siendo el orbital de YZ, y debajo de él el 4,2,5, el orbital de Z cuadrado, que tiene el orbital solamente sobre el eje de la Z, y en el centro se forma un anillo. En la figura 4,2,6 se le presenta cómo se forma más o menos ese orbital de Z cuadrado.
Entonces, regresando a la figura de 4,2,3, si la geometría del calcio, estroncio y bario en el enlace con los halógenos sea de forma lineal, solamente uno de los halógenos se van a dar el enlace, solo se dará el solapamiento, el otro no se formará y por lo cual no se podrá formar el compuesto. Entonces, finalmente, en la figura 4,2,7, que tenemos el orbital de z cuadrado, que en ese caso, la molécula, si fuera lineal, sí se puede dar el solapamiento, inclusive mejor que sea angular, pero aunque la molécula sea angular, esto es capaz de formar bien los enlaces y tener un buen solapamiento. Siguiente, por favor. Bien, yo voy a tocar los temas referidos a los óxidos, peróxidos e hidróxidos de los metales del grupo 2. Iniciando primeramente con el óxido de berilio, que se diferencia de los otros metales del grupo 2. Este tiene un óxido de carácter covalente, anfótero, y es insoluble en agua. Una explicación para el carácter covalente del enlace que puede formar el berilio con el oxígeno es debido al poder polarizante que tiene este catión, ya que al tener un radio más pequeño de lo que se esperaría, siendo perteneciente a los elementos que tienen el principio de singularidad, pues en esa pequeña distancia hay una mayor densidad de carga, por lo que tiene la facilidad de modificar o hacer variar la densidad electrónica que está rodeando al anión, por lo que se forma un solapamiento de los orbitales y hay cierta compartición de los electrones. Por eso tiene un carácter covalente. También debido a esto, se prevé la estructura de Wurtzita que podemos ver en la figura 5.1.1. Esta estructura tiene una coordinación estequiométrica de 1 a 1 y es un empaquetamiento hexagonal compacto de los aniones de oxígeno que tienen una coordinación tetraédrica entre cada uno. También esta estructura tiene un 33% de coordinación en lo que es los cálculos de los radios y la estructura que se esperaría para el compuesto, por lo que siempre hay variaciones en lo que se esperaría de cómo se encontraría el óxido de berilio, aunque esta estructura se le confiere a este óxido. Bien, todos los óxidos de los otros elementos del grupo 2 adoptan la estructura de sal común con una coordinación 6 de 6 o también estequiométrica de 1 a 1, que cristalizan, también conocida en la red del cloruro de sodio, que podemos ver en la figura 5.1.3. Este es un empaquetamiento cúbico compacto de los aniones, que también pueden intercambiarse con los cationes. Y aquí los cationes se sitúan en los huecos octaédricos de la estructura. En la figura 5.1.4 podemos ver la formación del óxido de magnesio, que es la reacción del magnesio sólido con el óxido diatómico en estado gaseoso. Y esta reacción es bastante vistosa y utilizada en bastantes como pirotecnias y bombas por los colores que se forman cuando se forma la ignición de este metal. También el óxido de magnesio y el óxido de berilio tienen la característica de ser materiales refractarios. Quiere decir que tienen altos puntos de fusión, baja conductividad eléctrica y una alta conductividad térmica, por lo que pueden ser utilizados, por ejemplo, en recubrimiento de hornos, ya que tienen una baja reactividad cuando la temperatura es muy alta. Los óxidos, a diferencia del óxido de berilio, tienen una característica de ser básicos. Por ejemplo, los óxidos de estroncio y de bario se disuelven en agua para formar soluciones de hidróxido fuertemente básicas, como lo podemos ver en la ecuación 5.1, y se pueden utilizar como forma de obtener hidróxidos también. Bien, los óxidos de los metales del grupo 2 se preparan habitualmente por descomposición térmica del carbonato correspondiente. Este tema lo cogí casualmente, que lo tocamos en clase, y se puede explicar que, por ejemplo, la temperatura para la descomposición térmica del óxido de magnesio es menor que para el óxido de bario por la diferencia que hay entre la entalpía de red del óxido de los metales. Por ejemplo, la entalpía de descomposición de los sólidos tiende a ser positiva, quiere decir que es endotérmica, por la entalpía de descomposición del ion carbonato. Pero a medida que la entalpía de red del óxido sea mayor,
el valor se vuelve menos positivo y por lo tanto menos endotérmico. De esto se infiere que la temperatura de descomposición será baja para óxidos que tienen entalpías de red relativamente altas comparadas con los carbonatos que le generan. Esa temperatura se puede determinar por el cociente entre el cambio de entalpía entre el cambio de entropía, que también viene relacionado con la ecuación de la energía de Gibbs. Bien, en los peróxidos metálicos del grupo 2 de fórmula general MO2 son conocidos para los metales de magnesio, calcio, estroncio y bario, y no se han conocido peróxidos de berilio. Desde la teoría de orbitales moleculares, como podemos ver en la figura 5.2.1, que tiene el diagrama de orbitales moleculares para el óxido molecular y para el ion peróxido. Desde esta teoría se puede entender que los dos electrones que vienen del metal entran a los orbitales antienlazantes, ahí señalados como Pi2P con un asterisco, y esto hace que el ion peróxido sea más grande que el óxido molecular, porque la distancia de enlace aumenta y también su orden de enlace disminuye a comparación del óxido molecular. Esto también es la explicación de por qué el bario puede tener una tendencia mejor a formar el peróxido de bario que el óxido de bario, porque el bario, al tener un mayor radio, se forma un compuesto más estable con el ion peróxido, a diferencia de los otros metales del grupo 2. También la estabilidad de la descomposición de la reacción 5.4 se puede entender por la diferencia entre las entalpías de red del óxido del metal y del peróxido, así como fue explicado para los carbonatos. Y una forma de comprobar esta característica, se puede utilizar la ecuación 5.5 para comparar las entalpías de red entre el óxido metal y el peróxido de otro metal, como podemos ver en el centro de la diapositiva. Hay una comparación entre las entalpías de red del peróxido y el óxido para el magnesio y para el bario. El magnesio tiene un radio menor que el del bario y por lo tanto la distancia o el valor en que se divide en la ecuación suele ser menor y da una entalpía de red mayor. Por lo que la diferencia entre las entalpías de red de los peróxidos y del óxido es mayor para el magnesio, y como tiene una diferencia mayor, su entalpía de descomposición va a ser mayor, o sea, más positiva. En cambio, la del bario va a ser menos positiva y va a ser como más tendencia a que se desestabilice. Bien, en los hidróxidos, como ya hemos mencionado, está el hidróxido de berilio, que es un compuesto característico dentro de este grupo, que forma el ion complejo tetraédrico del berilio en la figura 5.3.1. Y esta reacción se puede ver en la 5.6. También este hidróxido, a diferencia de los otros hidróxidos, tiene un carácter anfótero que se puede evidenciar al reaccionar, por ejemplo, con el ácido sulfúrico en la reacción 5.7, que forma el sulfato de berilio y agua. También dentro de los hidróxidos característicos de este grupo está el formado por la reacción del óxido de magnesio y agua, que forma el hidróxido de magnesio, también conocido como leche de magnesia, y es utilizado como un antiácido. También se menciona el uso de los compuestos de calcio, por ejemplo, la formación de la cal apagada del óxido de calcio que reacciona con el agua para formar el hidróxido de calcio, y es utilizada en varios materiales de construcción. Las solubilidades en agua de los hidróxidos para los metales de magnesio, calcio, estroncio y bario aumentan en el grupo, al igual que sus estabilidades térmicas con respecto a la descomposición en sus óxidos y en agua. Y esto es por la diferencia de los radios. Por ejemplo, el hidróxido, al ser un anión que se puede considerar con un tamaño pequeño, y el magnesio, que también es el tamaño más pequeño dentro de estos metales, pues al tener tamaños similares, se forma el precipitado más fácilmente que, por ejemplo, con el bario, que tiene el tamaño mayor. Bien, en este caso voy a hablar de las sales de oxoácidos, teniendo en cuenta algunas consideraciones puntuales. Siguiente diapositiva. Bien, algunas de las consideraciones de los oxoácidos de estos metales del grupo 2, tenemos la mayor parte de estas sales, tanto de berilio, son oxoácidos fuertes que cristalizan como hidratos solubles. También tenemos
los carbonatos de magnesio y los últimos metales de este grupo son moderadamente solubles en agua debido a que su estabilidad térmica aumenta con el tamaño del catión, y esta tendencia puede razonarse en términos de energía de red, también siendo una consecuencia de las entalpías de red y también siendo la estabilidad térmica de estos sólidos iónicos, que también indican cómo puede ser la solubilidad de estas sales iónicas. Por otro lado, también tenemos que los carbonatos metálicos son mucho más solubles en una disolución de dióxido de carbono que en agua debido a la formación de bicarbonato. Siguiente diapositiva. Bien, uno de estos casos puntuales de estudio y prácticos es la llamada agua dura. La agua dura es simplemente agua con cantidades excesivas o altas de minerales, principalmente los iones calcio y los iones magnesio, donde estos actúan y reaccionan con los iones haciendo un complejo con el estearato de los jabones, que vienen siendo tensioactivos, aniones tensioactivos del jabón, los que forman como una espuma. Pero al reaccionar, estos producen una espuma que es insoluble en el agua. También por otra parte tenemos la dureza temporal, que la dureza temporal viene dada por la cantidad de carbonatos que se forman, donde si se le agrega calor hasta llevarlo a un punto de ebullición, este carbonato precipita. Por otro lado tenemos el caso de la dureza permanente, donde si lo llevamos a punto de ebullición, este se vuelve aún más soluble, ya que la concentración de iones sigue siendo la misma, pero en este caso no son carbonatos, sino que pueden ser nitratos o sulfatos, haciendo que a medida que se le aumenta el calor, pues se vuelvan más solubles, como había hablado ya en uno de los puntos anteriores mi compañera Melanie. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá tenemos algunas reacciones del agua dura, como había dicho. En los complejos que se forman con los iones estearatos, tenemos en este caso la sal del jabón, en este caso un estearato de sodio, que reaccionaría con algún catión del grupo, ya sea calcio o magnesio, que se encuentra en el agua dura, formando un sólido y disolviendo en solución acuosa los iones sodio. También para el punto 4 de la dureza temporal, podemos ver que al carbonato en disolución acuosa, al agregarle calor, se precipita el carbonato y se desprende dióxido de carbono más la parte líquida, o sea, agua. Y también si se le agrega una cantidad adecuada de hidróxido metálico, ya sea calcio o magnesio, entonces sucede lo mismo, precipita el carbonato y también se libera agua en estado líquido. Por otra parte, la dureza permanente, como había dicho, puede ser debido a los sulfatos, nitratos, también a los cloruros. En este caso, por ejemplo, tenemos un cloruro de metálico, donde al aplicarle calor, estos se disocian, quedando en la misma disolución acuosa del agua dura, haciendo que cada vez se vuelva más mineralizada. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a ver unas estructuras, en este caso del calcio, cómo se encontraría, y de algunos sulfatos. Por acá tenemos la estructura calcita y aragonito para la estructura de los carbonatos. En el caso de la calcita, esta cristaliza en un sistema ortorrómbico, en donde se puede observar que la calcita mantiene los iones en una disposición de tal manera que cada ion de calcio tiene coordinación 6 en relación con los átomos de oxígeno del carbonato. Como pueden ver en la imagen donde dice la parte D,
se puede observar cómo se forma una estructura ortorrómbica, mientras que por el otro lado, el aragonito cristaliza en un sistema bipiramidal rómbico, donde el aragonito, cada ion de calcio está rodeado por 9 átomos de oxígeno, y donde la diferencia entre estas dos estructuras es aproximadamente menor a 5 kJ por mol, siendo la calcita la forma termodinámicamente más favorecida, pero sin embargo el aragoncito es más estable cinéticamente con respecto cuando se convierte a calcita. Siguiente diapositiva. Bien, en el caso de los sulfatos, los cristales de yeso en este caso, o el llamado yeso de París en este caso, son sulfatos de calcio hidratado, los cuales también es el producto en el proceso de desulfatación que implica... ya vaya terminando porque ya nos hemos pasado del tiempo, así que ya vaya con... Ok, hidróxido de calcio y o también el bicarbonato de calcio. Siguiente diapositiva. Bien, acá podemos ver entonces una estructura, en este caso el yeso, la cual cristaliza en el sistema monoclínico en cristales de hábito prismático de forma rómbica con aristas biseladas en las caras. Siguiente diapositiva. Bien, solo para mencionar que otros complejos que pueden ser formados por los elementos del grupo 2, por ejemplo, los formados con el EDTA, que es importante para la química analítica, y también pueden formar complejos en éteres de carbono y criptandos, ligandos cíclicos, por ejemplo, en las clorofilas. Bien, ya, hasta ahí ya lleguen para... Bueno, debo de felicitarlos porque esta charla sí estuvo más enfocada, tenemos a temas más interesantes, pues como ahí la intervención del estudiante cuando él habló, Tom fue el anterior. Ale Howe mencionó mucho cómo las estructuras, por ejemplo, en el caso del berilio, cómo cambia la hibridación, ¿verdad? Y esta flecha que él utilizaba en las estructuras, ¿qué significado tiene esa flecha? En las estructuras. Eso significa que, bueno, lo más que hace es que señala que cuál cloro es el que está donando el par de electrón para que pueda visualizar mejor la estructura. Claro, porque ustedes cuando van a hacer estructura a veces se van a encontrar que las especies son deficientes en electrones. Entonces muchas veces no podemos visualizar el enlace covalente como de dos centros, dos electrones, como lo hacemos normalmente cuando hacemos la estructura de Lewis, sino que a veces para completar la cantidad de electrones del enlace, pues el enlace se forma entre 3 núcleos, entre 3 elementos, en donde ahí la particularidad es que una de esos fragmentos es el que está aportando el par de electrones. Y él habló de todo, ven que lo compleja que es la química inorgánica. Él habló ahí de los orbitales, ¿verdad? Cómo puede dar, o sea, una explicación a fondo en cuanto a los orbitales atómicos, entonces determina las irregularidades. Muy interesante. Y luego la joven Melanie García, mira todo lo interesante que las partes que habló, inclusive esta parte de los como los complejos con EDTA, esto lo vamos a visualizar el otro semestre, donde el EDTA, acuérdense que es un ligando que contiene 6 átomos donadores de electrones, que serían los nitrógenos y los oxígenos de los grupos carboxila que tiene en los extremos. Eso lo vamos a visualizar, pero muy interesante el aporte de ella. Y bueno, ya entonces el joven Christopher Castillo se enfocó en muchas cosas que no venía. Ahí lo principal que yo vi que más tenía que ver con la química, o sea, eran los potenciales de reducción estándar.
porque estos metales, ¿qué estado de oxidación tienden a tener? Positivo, carga 2 positivo. Los más, ¿verdad? Entonces, claro, un potencial de reducción estándar que cuando él los mostró en una tabla con otros datos termodinámicos, ¿de qué signo era? Es el joven, creo que es Francisco Cascante, el que habló primero. ¿Qué signo tenían esos potenciales de reducción estándar? Positivo. No. Porque si fueran están negativas porque no tienden a reducirse, sino a oxidarse. Muy bien, excelente el aporte de Alex O. Porque si fueran positivos, tenderían es todo lo contrario, a ganar electrones y no a perderlos. Alex O tiene mucho futuro como químico, o sea, no es que estoy menospreciando a los demás, pero los aportes de Alex O son muy acertados, igual que Melanie García. Tiene mucha facilidad para la química. Entonces los demás tienen que estudiar, porque la química y la inorgánica no es sencilla, no es fácil. De las químicas es de las más complejas. Así que, bueno, tienen los 60 puntos, al igual que el grupo anterior. Así que los otros grupos ya saben, tienen que verse, reflejarse en los aportes que hizo Melanie, los aportes que hizo Alejo, también muy acertado, los aportes también del grupo anterior, el de, sí, Aison también habló bastante bien, Sánchez Wilson también, su conclusión fue muy acertada. Entonces tienen que aprender de las personas que yo considero, y los demás tienen que ir en un aprendizaje hacia en mayor medida, pues, de lo que es la química inorgánica. Bueno, dejen de compartir pantalla, ya vamos a finalizar. Vamos a ver en quiénes llegaron tarde. Almanza Abdiel. Almanza no llegó. Almanza es el de la excusa médica, profesor. Ah, qué verdad. Voy a ponerle el excusa. El joven 10, Christopher Castillo, es el que habló, ¿no? Sí, profesor. Sí. 16, Andrea Cornejo. No llegó. Edrián de León. Cristian Delgado. Presente. Cristian. Que él habló en antes, así que está Boco. Sí, profe, presente. Aldair González ya tiene excusa, igual que el joven Almanza. 27, Getsemaní González. Getsemaní no llegó. 32, Edgar Hasban. Edgar. Anabel Simón Roy. Presente. Ahora es presente, profesor Edgar Hasban. Hasban. El 32, sí. Bien. Ya. Abraham Murdoch. Él habló en antes. Yo dije presente en ante, profesor. No dijo, pero sí intervino cuando lo de la confusión con la rúbrica. Por eso que me acordé, pero no dijo presente cuando llamé. Debe ser problema de la señal, porque sí recuerdo haber estado y decirlo. Está bien, no te preocupes. María Ovaldía. María no ha llegado. Enrique Peña, él tiene excusa también. Y Melanie Peralta. Presente. Melanie. Y es Glenn Quijano. No llegó.
y Gilbert Villarreta. Gilbert no llegó. Entonces nos vemos el miércoles. Tienen que hablar, no 2 grupos, tienen que al menos 5. Vamos a tener que quedarnos más tiempo, así que... Profe, Villarreta, profe, es que tengo problemas con el micrófono. Organícense bien en sus grupos, véanse las aportaciones de Melanie García, de Alex O. Tienen que aprender de los modelos. Bueno, hasta el miércoles. Profesor, una consulta. La presentación hay que enviársela. ¿Cómo? Que si el PPT hay que enviárselo. Sí, tienen que, porque eso lo voy a colgar en el aula virtual. Las presentaciones tienen que enviármelas. Ah, usted va a crear una tarea para hacerlo. Sí, yo las cuelgo en el aula virtual, las presentaciones. Ok. Bueno, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, profe. Hasta luego, profe.